Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo ahí en Un Ratito con Efra y escuchando a través de Spotify, en donde estén, en sus dispositivos, en su carro, en su teléfono, los que son ricos y tienen iPhone, siempre humillando al pobre, ahí en Apple Podcast, en donde nos estén escuchando. Muchas gracias por estar viendo y escuchando este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado al que conocí, no tiene mucho tiempo que lo conocí, pero sin duda alguna ha sido también de bendición para mi vida en las pocas veces que he tratado con él, y hoy lo tenemos aquí para platicar con nosotros en Un Ratito con Efra. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro invitado de hoy, que es Isaac. ¡Un aplauso! Muy buenas tardes. Es de mucha bendición estar aquí. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Isaac. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, bendecido. ¿Sí? ¿Lograste llegar a la colonia o no la encontraste? No, sí lo ubiqué. Oye, la pregunta de entrada, ¿cuánto mides? 1.72. 1.72 a la bestia. No superas ni a Jacir ni a Efraín todavía, que son los más altos que hemos tenido el día de hoy. El Goliat. Oye, Isaac, te conocí ¿hace cuánto? ¿Cuándo nos conocimos? 2018, ¿no? Por ahí. 2018 fue el viaje de Guadalajara. Ajá, exactamente. Fue el viaje de Guadalajara. En el congreso, sí. Sí, aquí nuestro amigo Isaac, así como lo ven, le gusta la música, el rap. Ahí lo conocí improvisando. Luego improvisaba un poquito en el campamento de Radical. Ahí en el Liceo Campeche hicieron un campamento. Pero bueno, sí. Te conocí cuando fuimos al congreso de Guadalajara. ¿Sí te acuerdas qué estábamos haciendo por ahí? ¿O cómo es que te conocí? Cuéntanos, ¿cómo fue que te conocí? A ver, ¿cómo nos conocimos? Creo que estaba... No sé quién es el que estaba al lado de mí. Creo que se llamaba Luis. Luis, el que estaba... Ah, no. Era Asiel. ¿Era Asiel? Asiel, el que... En ese entonces Asiel creo que estaba conociendo a un chico. Creo que se llamaba David, uno flaquito. Creo que sí. Ahí me tocó sentarme. Ajá. Sí, ya me acuerdo. Ahí me tocó sentarme al lado de él. Ajá. Íbamos platicando normal. Y de repente se desapareció. Ajá. Y cuando hicimos la primera parada y luego volvimos a subir, ya mi lugar estaba ocupado y el único lugar que estaba desocupado era junto al tuyo. Y yo te dije, oye, ¿me puedo sentar a lo de ti? Tú, sí, siéntate. Sí, adelante. Ves que yo siempre he sido un poco amistoso con las personas. ¿Y qué pasó? Y me ofreciste un disco. Sí, te ofrecí un disco. En ese tiempo era como que, estoy vendiendo mis discos, que no sé qué, pero bueno, no. Eso ya pasó en su momento. Ahorita ya los pueden encontrar en las plataformas digitales y... Ya no vendes discos. Ya no vendo discos. Al rato te voy a regalar uno. Solo Spotify. Sí. Bueno, yo conocí a Isaac. Isaac, quiero hacerte una pregunta, que es la principal pregunta. ¿Hace cuánto tiempo es que eres cristiano tú? Ok, yo... En pocas palabras, para resumirlo, yo soy de cuna cristiana. ¿Eres de cuna cristiana? Así es. ¿El evangelio llegó a tu casa con tu mamá, con tu papá o eran juntos? Con mi mamá. Con tu mamá. Ok, así entonces es. Naciste en cuna cristiana. Sí. Toda tu vida estuviste en la iglesia, por así decirlo. Digamos que toda la vida he tenido conocimiento, pero no toda la vida me la viví en la iglesia, por así decirlo. O sea... Creo que como la mayoría, o si no es que todos, como hemos llegado a los pies de Cristo, pues hemos pasado por un proceso. Algunos no muy largo, otros pues han tardado menos, algunos se rinden, que espero que pues estén bien. Pero yo desde muy chico iba a la iglesia con mi mamá. Mi papá... Pues en ese entonces mi mamá nació en el evangelio católico. ¿En católico? Sí, católico. En ese entonces mi abuelo y mi abuela, que en paz descanse, pues criaron en ese entorno a mi mamá y a mis tías y a mis hijos en el entorno católico. Que bueno, pues yo respeto todas las religiones y cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿verdad? Sí. Cuando pasa el tiempo, mi mamá pues viene a los pies de Cristo en el evangelio pues cristiano. Sí. Iba a la iglesia de un vecino, que en ese entonces creo que él era el pastor. Para no hacer largo el cuento, mi mamá pues se crió pues en el evangelio, dándole duro, ministrando, hablaba lenguas,
tenía interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Pero pues, como te voy a repetir, la mayoría de nosotros, o al menos hay algunas personas que he conocido que han nacido quizá en cuna cristiana, o han conocido el evangelio en el transcurso del tiempo, y pues han ido apartando. Pues ese fue el caso de mi mamá. Cuando mi mamá conoció a mi papá, mi papá era católico. También era católico. Mi papá era católico. Cuando mi mamá se convierte a Cristo, pasó el tiempo, ella empezó a trabajar, y creo que en ese entonces creo que le dio más prioridad al trabajo que a Dios. Sí, Dios bendice y todo, pero pues primero en nuestras vidas está Dios. Sí, sabes que yo creo que a veces como... ¿Nunca viste la película de Dios no está muerto? No, sí. ¿Sí la viste? Al final... No las he visto completas, pero bueno, sí las he visto hay una por parte partes. en donde le dice, ¿cómo es que tú que eres cristiana, le reclama a su mamá, tú que eres cristiana, que has le servido al Señor, el Señor te permite estar en un estado difícil, y dice, yo que no creo en Dios, soy dueño de una empresa y tengo dinero, y entonces en ese momento su mamá le dice, a veces el enemigo permite que tú tengas todo eso y te encierra en una prisión adornada muy bonita, y la puerta está abierta y tú puedes salir cuando quieras, pero va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar. Y a veces así pasa, no le damos más prioridad porque parece que tenemos más éxito fuera del evangelio, fuera de nuestro Señor Jesús, que estando sirviendo en su casa o en su obra. Exactamente. Bueno, pasaron unos años de mi mamá trabajando, y pues conoce a mi papá por X o por Y razón. Y mi mamá cuenta que cuando conoció a mi papá, fueron en ese entonces estaba muy pegado lo que era Manigua. Porque antes, en ese entonces, pues la pesca y todo estaba muy bien. Ahorita pues es lo que falta. Era el comercio. Entonces. Sí, ahorita está carísimo el camarón. 200 baros un kilo de camarón, ¿no? Que por eso ya no comemos camarón. ¿Todo bien? Pura lechuguita. Puro repollo, que está más barato. En ese entonces, creo que era el Nuevo Mundo, así se llamaba el bar que estaba allá atrás de Manigua. Gracias a Dios hubo una tormenta tropical y todo eso se vino abajo. Gloria a Dios. En ese entonces de botana daban mojarra. Ah, qué rico. Mojarra frita. De botana. No, o sea, imagínate. Te ponían una mojarra. Te daban de plato principal, entonces. Te ponían una mojarra grande en medio de la mesa. Si tú pedías otra, te la llevaban. O sea, era una mojarra grande en medio de la mesa. Me acuerdo que ese día mi mamá... Bueno, no me acuerdo. Cuenta mi mamá que en ese entonces ellos querían ir allá a pasar un rato. Bueno, pues mi mamá ya se estaba apartando y pues llegan allá y estaba mi papá. Conoce a mi papá, se casan. Mi mamá no podía embarazarse. Mi mamá le lloró a Dios. Le dijo y le prometió que si ella se embarazaba, pues iba a entregar a su hijo o a su hija, pues a sus pies. O sea, se lo prometió a Dios en pocas palabras. Cuando mi mamá se entera que estaba embarazada, mi mamá lloraba. Lloraba porque no lo creía. Y fue un milagro. Ajá, sí, exactamente. Completamente. Porque el doctor se lo dijo, o sea, ¿tú qué crees? Dice, no, pues no sé, dígame usted, ¿no? Pues estás embarazada. Y mi mamá lloraba y el doctor le dijo, si es niña, ponle Sara. Y si es niño, ponle Isaac. Sara, pues por la mamá de Isaac. Isaac, pues por Isaac. El caso es que yo al nacer, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá lo cuenta. Desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, pues mi papá tuvo una expareja antes de mi mamá. Pues el mundo y X o Y, ¿no? Y esa expareja de mi papá, pues era... para que no suene tan feo, era... ¿cómo se les diría? Era pues hechicera, bruja. Hacía cosas malas. Andaba con el diablo. Bueno, ando porque pues... Todavía sí, ¿no? Sí. Bueno, por ahí anda. Sí. Pues intentó hacerme daño desde que estaba yo pues en el vientre de mi mamá. Y yo al nacer, pues
como esa señora se dio cuenta que no pudo, pues dejó las cosas en paz hasta cierto punto. Sí, yo creo que cuando alguien está en manos de Dios, pues tiene la protección sí. divina de parte de Él en todo Así momento. Es. Amén. Yo nazco y mi mamá dijo que cuando yo naciera prometió con Dios que me iba a entregar completamente el evangelio. No lo cumplió al 100%. Al 100%. Exactamente. Cuando empezaron a ocurrir unos detalles con mi papá y mi mamá, porque pues bueno, la misma Biblia lo dice, no hagas yugo desigual, ¿verdad? Ocurrieron unos detalles ahí, pues en ese entonces mi papá, pues las mujeres, las adicciones, el alcohol. Yo creo que por eso a veces no solamente en el hecho cristiano, sino en todo momento es importante tener una pareja que esté en todo momento contigo y que entienda tu situación, que sea apego y que sea amor. Así es. Y en este caso, no una vez yugo desigual, porque, como dices, tu mamá no estaba tan firme, que digamos, y tu papá, pues no conocía el evangelio. Y fue un desastre por completo en ese momento. Así es. En ese momento, ¿no? Yo creo que ya después lo que hizo Dios, pues fue de parte de Dios, pero en ese momento, por eso el Señor nos advierte siempre, ¿no? Nadie se yugo desigual, ¿no? Y es lo primero que hace. Y es lo primero que hace. No lo unes no, hombre. Yo lo voy a convertir. Yo lo voy a convertir, ¿no? El caso es que pues sí, o sea, empezamos... bueno, que me quedé en eso de que pues mi papá, pues las mujeres, el alcohol, gracias a Dios nunca hubo drogas, ni cigarro, ni nada de eso. Pero sí el alcohol. Pues... A ver... Sí, pues pues sí, mi papá empezó pues a ver otras mujeres, X o Y. Pues mi mamá no se refugió llorando, no se refugió alcoholizándose o drogándose o yéndose con otras personas, no. Ella se refugió en Dios. Anduvo firme su convicción. Sí, ella se refugió en Dios. Ella me llevaba a la iglesia de niño. Yo recuerdo que en todas las EBDBs que había, pues siempre iba yo a donde yo iba antes a la iglesia, aquí en la 23 de julio. Pues cuando mi papá se da cuenta de que mi mamá ya no le marca, ya no le habla, ya no le sigue hablando, pues él decide pues ver qué pasa, ¿no? O sea, que por qué. Él al darse cuenta que pues de la ausencia de mi mamá en casa, pues pregunta dónde están, ¿no? Pues estamos en la iglesia. Y pues tú sabes que el enemigo trabaja de muchas y de miles y millones de maneras. Diablo mentiroso. Así es. Jehová lo reprenda. Pues mi papá en ese entonces, pues su cabeza, ¿no? Pues, no, pues tú eres amante del pastor, que por eso vas a la iglesia, que no sé qué. Y en ese entonces yo estaba apenas agarrando trote, en el sentido de que yo tenía aproximadamente 5 o 6 años. 5 o 6 años, no, a ver. Ya te dabas cuenta de las situaciones. Sí, tenía yo aproximadamente, estaba como entre los 5 y 8 años, por ahí. Yo subía al púlpito a cantar, a predicar, no, porque pues en ese entonces no había esa opción. A cantar, a dar textos, a participar en los concursos de los niños, de las EBDBs, lo típico pues. Y pues claro que al darse cuenta mi papá de la ausencia de mi mamá, pues te voy a repetir, el diablo pues empieza a meter ideas en la cabeza de mi mamá, digo, de mi papá, perdón, y a maquinar esas cosas de que tú eres amante del pastor, cosas así. Le empezó a levantar falsos a tu mamá. Exactamente. Y esa fue una de las razones por la cual en ese momento, pues, mi mamá decide apartarse. ¿Sí? Por dejar para que mi papá deje de creer esas cosas. Había una lucha constante entre dos lados opuestos. Y a veces uno dice, no, pues el Señor aquí hace la obra. Y sí, el Señor hace la obra. Pero cuando estamos hablando de una situación sentimental, estamos hablando de una convicción débil, porque no estaba bien cimentada, siempre ocurren ese tipo de situaciones en las que el lado más fuerte gana y el lado más débil cede.
en este caso tu papá, como quien dice, ganó esa primera batalla, ¿no? Exactamente. Bueno, pasa el tiempo, pues nosotros alejados de Dios. Yo ya conocía de Dios. Sí, conocía que Dios me amaba. Sabía que, a pesar de que, pues en ese entonces, ¿no? Un niño. ¿Cómo crees que te afectó el hecho de que te dabas cuenta de las situaciones, de lo que vivía tu mamá con tu papá, y el hecho de que tengas un conflicto de fe en donde crees en Dios, en donde sabes que hay un Dios, en donde tú le cantabas a un Dios que te dijeron que era real, y de un momento para otro todo eso ya no está? Bueno, pues en ese entonces, Ajá. pues sí no fue tan complicado, digamos, no lo sentí tan complicado. ¿Por qué? Porque pues era un niño. Uh-huh. Me gustaba ir a la iglesia, sí, me gustaba ir a la iglesia cuando niño, pero en ese entonces ahí fue cuando empezó el mundo pues a influenciar en mí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me iba a la cancha con mis vecinos, nos íbamos a la calle. Te voy a repetir, yo conocía de Dios, yo sabía que Dios me amaba, que Dios me ama, uh-huh, que Dios perdona, que Dios es fiel. Y yo decía, no, pues yo peco, le pido perdón a Dios y ya. O llego a la iglesia y ya no pasa nada, ¿no? La mentalidad de un niño. Por eso pues hay que pues a los que son padres pues hay que instruir a los niños desde pues como dice su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo empiezo a apartarme y a olvidarme de todas esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. De todas esas cosas que pasaron. Y pues sí, llegó a afectarme al grado de que pues mi papá, a pesar de que ya estábamos apartados de la iglesia, pues mi papá seguía con esa mentalidad. Cada que estaba ebrio, pues llegaba así con esa mentalidad de no, pues es que tú eras amante del pastor. Se quedó con la idea. Sí, exactamente. Y pues yo viví en un entorno de alcoholismo, uh-huh, de violencia. Hubieron golpes, hubo mucho daño psicológico dentro de ese entorno. Uh-huh. Empiezo a crecer y yo recuerdo que cuando me celebraba mi cumpleaños, uh-huh, pues siempre hubo, al menos a mí siempre me dijeron, no, pues es que pide un deseo, lo típico, ¿no? Sopla las velitas, pide un deseo, sopla las velitas, ¿no? Yo no decía, yo no pedía lo que todo niño pedía, no pues un Max Steel. No, un Max Steel, no sé, un balón de fútbol o cosas así. No. Yo decía, yo quiero que mi papá deje de tomar. Yo quiero que mi papá conozca a Dios. Uh-huh. Yo quiero que mi papá nos acompañe a la iglesia. Eso es lo que yo pedía de eso de cumpleaños. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿tú quieres que tu papá camine bien? Pídele a Dios, con fe. Y imagínate decirle eso a un niño, ¿verdad? A un niño de 6, 7 años. Pídele a Dios que tu papá ya no tome. ¿Cómo lo tomaría un niño actualmente? Dice, no, pues, ¿qué es lo que haría un niño? No, pues, Dios mío, que mi papá ya no tome. Uh-huh. Dios, que... Yo recuerdo que llegaba a la iglesia y yo me desgargantaba. Uh-huh. Yo lloraba. Yo derramé mis lágrimas en el altar. Yo oraba por mi papá. Decía, yo no recuerdo en ese entonces cómo eran mis oraciones, ¿verdad? Porque pues ya pasó, ¿qué? Más de 10 años. Sí, fíjate que dicen que todo lo que le diga un adulto a un niño se lo cree. Todo lo que le diga un adulto a un niño se lo cree. Y tú le dices a un niño, ¿sabes qué? Oye, ahí en ese bote de basura hay sabritas, el niño se mete en bote de basura. Sí. Entonces cuando eres un niño y te dicen primero que hay un Dios que puede salvar a tu papá, es algo que tomas como dirían por allá, como mantra, ¿no? Lo tomas por completo porque es lo que crees, es lo que te enseñó tu mamá, ¿no? Para colmo, no solo por cualquier adulto, le enseñó tu mamá, es lo que te está diciendo. Así es. Imagínate un niño de 6, 7 años en el altar, llorándole y clamándole a Dios, diciendo,
que mi papá ya no llegue ebrio a la casa. Que mi papá cambie. O que mi papá ya no golpee a mi mamá. Imagínate pues con qué dolor uno en ese entonces pues lo decía, ¿verdad? Imagínate ver a un niño de esa edad, digamos así, llorando o sufriendo de esa manera, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo y yo no veo cambio pues en mi papá. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Pues lo primero que invade pues es tu mente, ¿verdad? Es la duda, ¿no? Exactamente. Pone en un hilo tu fe. Así es. Yo dejo de creer. No, más bien dejo de creer. Dejo de buscar, de pedir, de clamar y de orar. Es que a veces llega un momento en el que cuando parece que no hay nada, pierde uno la esperanza. Así es. Y ahí ya no puedo más. Exactamente. Haz de cuenta que pasó el tiempo. Pasaron los años y me olvidé por completamente de Dios. Sí, me olvidé por completo de Dios. Pero pues Dios no se olvida de nosotros. Cuando fui creciendo, vendimos esa casa donde vivíamos y estamos viviendo y se compró pues a donde vive actualmente mi mamá, donde vivimos actualmente, aquí en Manigua. Aquí cerquita. Aquí cerquita. En la zona VIP de Manigua, en la avenida. Sí, claro, ¿no? ahí donde viven los ricos. Ahí. Ahí en la avenida, no, para el fondo ya no voy ya. Sí, ya más para adentro ya está peligroso. Ya ahí todavía tú eres el que gobierna. Ajá, ahí todavía hay poste de luz, ¿no? Sí. Ahí todavía llega la luz, ¿no? Entonces te quedaron a vivir ahí, ¿qué pasó? Pues llegamos a vivir ahí y pues yo pensaba, ¿no? Pues ya vendimos ahí, cambiamos pues para mejorar o va a haber mejoría, cosa que no pasó. Yo recuerdo que mi abuelita en ese entonces iba a la iglesia con un pastor. Saludos al pastor Cruz. Yo en ese entonces yo buscaba un refugio. Porque tenía yo como 12, 13 años más o menos. Yo buscaba un refugio. ¿Sí? Yo nunca me refugié en el alcohol, en los vicios, en la droga, nada de eso. Nada de eso. Gracias a Dios. Yo buscaba pues un refugio. Y gracias a Dios mi abuela me invita a la iglesia. Y yo regreso a los pies de Dios. Y ahí regresaste de nuevo al camino. Exactamente. Comienzo a ir a la iglesia, pero el mundo ya había influenciado tanto en mí que, como todo, ¿verdad? Te voy a repetir, todo es un proceso largo. El mundo ya había influenciado tanto en mí que dejar las cosas del mundo pues me costaba. Cuando echa el mundo raíz en ti es difícil sacarlo todo, ¿no? Pues cuando apenas tocas un poco, pues no, pero cuando ya está muy muy metido es más difícil. Ahora sí que solo Dios puede hacer la obra redentora en esos casos. Amén. Yo pues empiezo a ir a la iglesia. Empiezo a buscar de Dios. Mi mamá, pues, por tener contento a mi papá, por así decirlo, pues no iba. Se quedaba con mi papá. Y pues mi papá nunca me prohibió, al menos a mí nunca me prohibió, pues, ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia, nada más iba a calentar banca, porque pues nada más eso iba. Llegaba, me sentaba. Llegas a pasar el tiempo un rato ahí nada más. Exactamente, para distraerme, por así decirlo, ¿no? Era una actividad más en tu vida. Llegaba yo a la iglesia y nada más me sentaba, escuchaba el sermón, escuchaba a los predicadores, escuchaba al pastor. Terminaba, como fuera de la iglesia vendían comida,
Esperaba yo la hora de la salida, pues para comprar un quesillo, un hot dog. Ustedes llegaban para que vámonos ahorita terminando el culto. Sí, me acuerdo no se tarde, Pash, porque ahorita voy por mi hot dog. Y me acuerdo que en ese entonces decían los predicadores, los que pasaban a orar por la ofrenda. Dice, ya te vi, dice, ya decían en general, ya los vi, dice, que están apartando lo del hot dog, dice, y están apartando lo de la ofrenda y están dividiendo lo que es de Dios y para el hot dog. Y el hot dog enfrente. Y así, ay. Haciendo su video de que. No, pues los hot dogs los vendían ahí mismo, era como talento. Ah, bueno. Era talento, y sí, la exactamente. hermana del talento con el caso es que, pues, no, pues a mí me da igual. Yo decía, Ajá. no, había veces que sí decía. ¿Tú sí guardabas para tu no. hot dog? Sí, yo sí guardaba para mi hot dog. Había veces en el que decía, no, pues, hoy voy a comprarme 2, no 1. Y ya no daba yo 30 pesos, ¿no? De ofrenda, ya daba yo 10. Ah, 10. Porque no costaba 10 pesos el hot dog, costaba más, pero pues, supongamos, ¿no? Nada más voy a dar 10. Ay, si ya los vi, que no sé qué. Yo, ay, bueno, yo Ya se ni vergüenza, modo, ¿no? o sea, Daba 20 y ya me compraba uno, ¿no? Me quedaba con hambre, ya, ni modo. Salía, comía y lo mismo, regresar a la casa, a los problemas. A los problemas familiares. Regresabas a tu realidad. Exactamente. En ese momento. Exactamente. Pues. Podría decirse que agarrabas la iglesia solamente como para distraerte de esa realidad, ¿no? Digamos. Era como que, bueno, aquí me voy para que no me pegue tanto, para que no esté pensando en que hay problemas en la casa y eso, y no debería ser así, ¿no? Así es. Bueno, pues empezó a pasar el tiempo y me vuelvo a apartar. Decido apartarme otra vez. Llegan a buscarme y yo ya no quería ir. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 14 años. ¿Como 14? 14 años, más o menos. No. Como 13. Estaba en el rango de los 11 y los 13 años, más ya o menos. Estabas en la adolescencia. Exactamente. Tiempo crucial para decisiones en la vida. Sí, los granitos y el gallo. ¡Ay! Sí, todo, o sea. Matemáticas, hijo. Decido apartarme otra vez de Dios. Y yo al decidir apartarme, pues me meto más a lo que es el mundo. No tomaba, ni fumaba, ni me drogaba. Solo te apartaste, ni nada de eso. Exactamente, a Dios sí. por completo. Dejaste Sí, exactamente. de buscar, dejaste de pensar en Él, ¿no? Te fuiste por completo. Así es. Y sí, yo sabía que yo en ese entonces, en ese entonces, cada que yo quería hacer algo, mi cabeza era como de que, hey, te estoy viendo. Ya te vi. Cristo te ama. Ese era el Espíritu Santo que estaba allí orando, diciendo, Isaac, ponte las pilas, por favor. Exactamente. Y recuerdo que en ese entonces empezó a influenciar mucho el fútbol, los juegos, el deporte, ¿qué más? Pues muchas cosas, todo etcétera, lo que etcétera. Conlleva ese círculo. Exactamente, todo lo que conlleva el mundo. Empiezo a jugar fútbol. Y a veces llegaban a buscarme para ir a la iglesia. No puedo, es que tengo partidos, no puedo, tengo fútbol. Y es como le he dicho a muchas personas, no, a veces no es malo el deporte ni eso, al contrario, es bueno, saludable, pero no debe tomarlo uno como lo principal porque Dios tiene que ser tu principal motivo. Él dice, no, y si es mi trabajo, pues es mi trabajo, pues ponlo en manos de Dios y el Señor te va a bendecir en eso. Ahí como nuestro amigo Omar, él le gusta el deporte y él tiene sus horarios, él sabe, ahí está. Yo creo que él juega voleibol, ¿no? Básquetbol. Básquetbol. Y la mecha, ¿cómo le hace? Y ya, él juega básquetbol. ¿Cómo le digo, ¿te imaginas cómo le hace? Está en la iglesia, está ahí metido. Gloria a Dios. Básquetbol. ¿Cuánto mide Omar? No sé, 1.60, es mide un poquito más que yo. Por eso te digo, Pero pues, es el punto, Omar. Cuando veas esto, no digas que nos reímos de ti. Yo estoy de tu tamaño, pero él todavía sí se puede reír de ti. No. Dios te bendiga, Omar. Dios te bendiga, Omar.
Y que no diga el deporte no es malo, solo que a veces está mal encaminado y Así ocupa un es. lugar que no debería ocupar en nuestras vidas. Que Exactamente. nada, ni el deporte, ni la novia, ni la escuela, ni nada debería ocupar más que Dios, ¿no? Hay prioridades y todo tiene su lugar, y su tiempo. Lo dijo Eclesiastés, el hijo del sabio Así es. Salomón. Bueno, empiezo me aparto de Dios, empiezo a jugar, empiezo a sí, de repente iba a la iglesia y todo, y pues me decían, no, pues es que Dios te ama, Cristo te ama, sí, ya. Y tú, qué Sí, bueno, sí, ¿no? ya me lo sabía, ya me sabía todo ese sermón. Si quieres yo te evangelizo, porque Sí, no... el caso es que, pues, sigo en el mundo. Sigo en el mundo. Dejo la secundaria y entro a la prepa. Al llegar a la prepa, pues es otra vida. Cambian muchísimas cosas. Es un salto radical. Exactamente. Tenía yo un amigo. Ajá. Bueno, tengo un amigo. Un conocido, un amigo, sí. Que pues lo conocí al entrar a la prepa. Se llama Denis. Pues él pues su rasgo físico pues él es claro de color. Es de ojos azules y es barbudo. O sea, está bien agraciado es como vato. Thor. Ajá, se cuenta. Very gracias. Nada más que mexicano. Y con cabello negro. Ajá. Y pues yo me empiezo a juntar con él. Y nos empieza a llamar la atención otras cosas. Pues en ese entonces las chicas, no, pues mira, no, pues ella, no sé qué, cosas así. Y pues yo, para sentirme incluido, pues yo también, no, pues no, ay, ¿qué es? ¿Qué el otro? Bueno, pues este amigo llega al grado en el que se sale de la prepa. Y yo pues continúo solo en la prepa y todo lo demás. Sí, no. Sí, ya, yo ahí seguía yo. Pasa el tiempo. Y pues empiezan los vicios. Empieza el cigarro. El alcohol, pues no. Nunca hubo vicio de alcohol. Perdón. Puro cigarrito. Exactamente. Y yo decía, no. Pero para ese entonces, bueno, creo que me adelanté un poco. ¿Por qué? Porque llegó a algo que marca un antes y un después. Estando más o menos como en segundo semestre de prepa, pues mi mamá, mi papá y yo tenemos la costumbre de ir todos los fines de semana a casa de mi tía, a la orilla de la playa, en Ortiz Ávila. A la orilla de la playa, jugar voleibol, obviamente pues ellos a alcoholizarse y yo pues a comer, a pasar el rato, por así decirlo, ¿no? Pues una noche hubo un conflicto allá en casa de mi tía, en la orilla de la playa. Pues mi papá perdió su celular. Y él decía, no, pues es que mi celular, que no sé qué. Empieza a insultar a mi mamá. Y pues mi familia al ver eso, o sea, los hermanos de mi mamá, las hermanas de mi mamá, pues al ver eso, pues no dejan que mi papá pues actúe de mala manera, pues, o sea, o que le intente golpear o cosas así. Pues mi papá se regresa a la casa, aquí donde vivimos, en Manigua. Se regresa a la casa. Y en ese entonces mi hermana vivía arriba, en un cuarto de allá arriba. Y nosotros dijimos, no, pues no vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque pues tu papá está ebrio, y pues no voy a hacerla de malos o cosas así. Más o menos como a medianoche, el tío me acordó, eso fue el día 1 de abril, de la madrugada. Me marca mi hermana y no alcancé a contestar la llamada. Yo dije, no, pues ¿qué habrá pasado? No le voy a marcar, o sea, ya tengo sueño, marco, ¿no? tengo sueño, ¿no?
Y llega un mensaje, escuché que llegó un mensaje y no le iba a revisar. Pero en ese entonces se cuenta que hice así, nada más agarré. Porque se prendía la pantalla. Sí, se prendía la pantalla cuando llegaba el mensaje. Y leo el mensaje que dice: papá está muerto. Y mi cabeza dice: ¿qué? Agarro el teléfono, lo reviso y para confirmar lo que leí. Uh-huh. Y leo el mensaje que dice: papá está muerto. Y le digo a mi mamá: mi papá está muerto. Y mi mamá creyó que yo estaba jugando con él. Y mi mamá dice: qué bueno que se murió. Y le digo: no estoy jugando, de verdad. Sandy me acaba de decir, mi hermana me acaba de decir que mi papá está muerto. Se levanta mi mamá, marcamos, oye, escuchamos llantos. Le marca a mi mamá a una sobrina que vive a la vuelta de la casa de mi mamá, porque mi abuela vive a la vuelta de la casa donde estamos viviendo ahí. Bueno, mi abuela vivía a la vuelta de la casa ahí, en paz descanse mi abuela. Le marca a una sobrina que estaba viviendo en ese entonces en casa de mi abuela: oye, hazme el favor, ve a checar y confírmame. Sí, tía, aquí estoy. Es verdad. A esa hora, a las 12, 1 de la mañana, salir a la calle, caminar hasta donde pasan los taxis, porque ahí en la orilla de la playa a esa hora no pasan los taxis por los asaltos, por cosas así. Llegamos y vemos gente afuera de la casa, ambulancias, todo cerrado, no nos dejaban pasar. Y hay una escena que pues cada que la platico pues me causa nostalgia, pues lo típico, ¿verdad? Sí. Ver a mi papá pues tirado en el suelo, ahí mismo en la casa, y preguntar qué pasó. ¿Qué pasó? O sea, él estaba bien. ¿Qué pasó? Papá se ahorcó. Papá se suicidó. En ese entonces yo recuerdo haberme tirado al suelo, tomar a mi papá de la mano, lo tomo de la mano y empiezo a llorar. Y empiezo a decir: Dios mío, empiezo a ponerle condiciones a Dios. Si tú en verdad existes, devuélvemelo. Si dices que en verdad es real, devuélvemelo. Recuerdo que oré. Yo en ese entonces tenía yo muy marcado lo que era: todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho. Y yo decía: en el nombre de Jesús, guarda su alma, regrésalo para bien, cosas así. Y pues llega pues lo típico, ¿no? O sea, para mandarlo al... ¿cómo se llama eso? ¿Al foráneo? Foráneo. Sí, viene el forense. Foráneo. Foráneos los que viven afuera, los forenses son los que recogen. Sí. Llega el forense, pues lo llevan a esa hora, a las 2, 3 de la mañana, llevarlo, escoger la caja. Y mi mamá me hace una pregunta, que es donde te digo que marca un antes y un después. ¿Buscamos de Dios? Y mi respuesta fue: sí, busquemos de Dios. Empezamos a ir a la iglesia, ahí donde nos congregamos ahorita. Un saludo a mi pastora, Doris Montejo. Nos empezamos a congregar. El primer día que mi mamá fue, ese día yo estaba en la prepa. Yo tuve clases ese día. Y yo salía tarde. Bueno, pues llegamos un domingo a un culto general. El culto general de la noche. Recuerdo escuchar... mi papá tenía tenía como una semana más o menos de que lo habíamos enterrado. Y llego el domingo, ¿no? A la iglesia, desganado, desvivido. Y
me siento. Lo típico, ¿no? Te sientas. Estás así, pensando en lo que pasa. Y creo que en ese entonces creo que estaba predicando Heyeli. Ujú. Y ver al predicador, a la persona que está predicando, verla. Pues dice, no, pues... Se sentía una incomodidad en mí, un inconformismo en mí. Ujú. Pero, para mi fortuna, Heyeli hace un llamado. Ujú. Y yo dije, este es mi momento. Cuando vi que todos se estaban levantando, yo pasé. Y yo me hinqué. O sea, estaba yo solo en el altar. No había nadie más. Y empieza a orar Heyeli por mí. Y empieza a dar palabra de Dios. Y no recuerdo a ciencia cierta qué fue lo que me dijo, pero hay algo que sí recuerdo que me dijo. Recuerdo que me dijo las siguientes palabras: yo jamás me olvidé de ti. Y yo lo permití para que tú volvieras a mí. Regresa a mí. Y al escuchar eso fue como... escuché lo que necesitaba escuchar. Cuando pierdes a una persona, Isaac, no es fácil el asimilar la situación. Pero qué bonito es cuando el Señor te da la paz que necesitas. Aun cuando las situaciones están muy difíciles. Aun cuando el momento es crucial y crítico. Así es. Yo recuerdo hace poco, bueno, no sé, porque ya tiene casi un año, una persona vino a mí llorando y decía, es que mi hija murió. Y estaba buscando, me estaba pidiendo si le podíamos echar la mano para su pasaje, que necesitaba ir a Champotón, creo. Champotón o Campeche, no me acuerdo, iba a ir para ver a su hija, y estaba llorando el Señor. Y dice que se vino a trabajar aquí a Carmen porque necesitaba el dinero para ir allá, pero que le avisaron que ya no sobrevivió a su hija. Y estaba llorando, pero desconsoladamente el Señor. Y dice que si por lo menos, si no conocemos a alguien que fuera a ir por allá para que pueda llegar a ver a su hija. Y me acuerdo que yo lo vi y vi en sus ojos que él estaba diciendo la verdad. Vi que él realmente estaba sufriendo por lo que había pasado. Entonces nosotros acabamos de terminar una fiesta, estábamos festejando. Entonces yo agarré y le dije, tranquilo, no se preocupe. Y yo me acuerdo haberle dicho al Señor, oye, Señor, ayúdame a ayudarlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por él? Y yo creo que me dijo, ora por él. Y yo dije, pues, me permite orar por usted. Yo no tengo dinero, pero déjame orar por usted. Y me dijo, sí. Entonces me acuerdo que llamé a 2 de mis amigos que estaban allá y le dije, oye, vamos a orar por este señor. Y pusimos la mano sobre él. Y en ese momento, cuando lo tocamos, el Señor cayó en el piso. Y cuando se levantó el Señor, estaba riéndose. Dice, no puedo creer que me esté riendo. Dice, y siento paz y felicidad. No pensé que hoy estaría sonriendo. Dice, y de todo el dolor se me fue. Dice, sentía que me dolía todo acá y que no podía, y ahora ya no lo siento. Dice, y me empezó a decir, ¿qué me hiciste? Le digo, no te hice nada, busca al Señor. Y le dije, ve a ver a tu hija, le digo, y trata de llegar hoy. Y ve a pasar el tiempo con tu familia, pero busca a Dios y no te olvides de que Él te dio la felicidad. Así es. Yo creo que es algo muy bonito que el Señor hace en esos momentos. Y como te dije, a veces uno pide con fe, pide con oración. La fe de un niño es inquebrantable. Y uno busca, estaba tu mamá, estabas tú, estabas pidiendo. Pero Dios es un Dios que es amor. Pero como es la palabra también, hay veces que Él nos tiene que decir no para que las situaciones se lleven a cabo. Exactamente. Entonces ahí el Señor te dijo no, pero no te dejó vacío, Isaac. Nos dices que Él te consoló después. Así es. Yo obtuve el consuelo. Que obtuve el abrazo del Padre, que creo que es lo más lindo y lo más hermoso que pues una persona puede sentir. Sí, dicen por allá el Evangelio y estar con el Señor es todo color de rosa, es paz, es felicidad, es amor. Y bueno, dice, no hay problemas, no pasan situaciones, no pierdes familia, no hay enfermedad. Y no,
en realidad no. Tú eres un ejemplo de los que vemos que el evangelio en realidad y servir a Dios y el estar con Dios no siempre tiene que ser color de rosa, no siempre tiene que ser todo felicidad, toda alegría. Es paz, dice la palabra en Hebreos, creo que es en Hebreos, en Romanos no me acuerdo, y dice: el reino del Señor es paz, alegría y gozo. Paz, alegría y gozo. Y lo curioso es que la paz, la alegría y el gozo no siempre se obtienen de las cosas ni materiales o de las físicas, sino de parte del Señor. Y es lo que tú nos cuentas hoy aquí, Isaac, ¿no? El Señor, a pesar de que perdiste algo muy, muy valioso para ti, algo por lo que pediste y por lo que Él te dijo, ¿no? Él te dijo, ¿qué es lo que te dijo? ¿Es para qué? Para que tú volvieras a mí. Para que volviera. Exactamente. Sí. En ese entonces, pues yo decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, lo que hace uno, el error que comete uno es, pues, cuestionar. Pues dice, ¿por qué? ¿Pero por qué él? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y como me dijeron a mí, los planes de Dios son perfectos. Son tan perfectos que a veces, o muchas veces, o siempre, o casi nunca los entendemos. Y al no entenderlos, pues viene el desespero, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, no sabe qué hacer, no sabe exactamente. qué está pasando. Seguimos cuestionando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay algo que pues en ese entonces pues uno no lo entiende, uno no lo entiende, ¿verdad? Cuando recién te lo dicen, no lo entiende. Pero cuando lo entiendes, cuando piensas, analizas las cosas, te sientas a platicar o te sientas a recordar y empiezas a analizar todo y logras comprender por qué te dicen Dios sabe cómo hace las cosas. Y dices, así es, Dios sabe cómo hace las cosas. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó a asimilar el hecho? Porque uno dicen o creen, ¿no? Yo creo que el Señor tiene el poder para hacer todo de un día para otro, pero no siempre es así. Eso es en las excepciones, cuando es un caso excepcional. Pero ¿cuánto tiempo te llevó a ti asimilar el hecho de que Dios te tenía que tratar de esa forma contigo? ¿Cuánto tiempo te llevó a asimilar el hecho de que las cosas que pediste te dijeron un no por respuesta, pero después las demás se acomodaron? ¿Cuánto tiempo te llevó el asimilar ese momento duro, ese proceso? Wow. Me tomó, desde que falleció mi papá, me tomó aproximadamente 2 años y medio asimilarlo. ¿Cómo luchaste con tu fe en ese momento? Pues bueno, en ese entonces pues fue, sí, sentí bonito, lo típico, ¿no? Sí, el Señor es bonito con exactamente, pero a veces... Exactamente, y yo buscaba de Dios. Yo recuerdo que buscaba de Dios y yo me desesperaba por buscar de Él. Yo decía, Dios mío, yo no sé cómo tú haces las cosas, pero las estás haciendo a tu modo. Y yo prefiero que se haga 1000 veces tu voluntad y no la mía. Empiezo a buscar de Dios y voy y miro a Dios y voy detrás de Él y yo voy detrás de ti y estoy aquí. O sea, utilízame como de lugar. Bueno, pues sí, como tú dices, ¿no? Pues al principio, ¿no? Como todo, como cuando te dicen, cuando te vas a casar, ¿no? Como cuando te dicen, al principio todo es bonito, todo es color de rosa, pero después cuando ya te das cuenta de la realidad, es cuando digamos que así los problemas. Es como los discípulos vieron los milagros de Jesús de primera mano, en todo momento el Señor estaba con ellos, pero cuando se la empezaban a ver difícil, se les olvidaba que Jesús estaba físicamente ahí con ellos. O sea, estaba físicamente ahí con ellos, vieron los milagros y luego se preguntaron, bueno, ¿y tú quién eres? Y no sabían responderle quién soy yo. Así pasa, si ellos te lo tuvieron físicamente, ¿cuánto no más a nosotros nos va a pasar que no lo tenemos físicamente aquí? Así es. Pues ¿qué te está diciendo? Lo de que asimilaste todo después de 2 años. Ah, bueno, sí. Pues sí, ¿no? O sea, te dicen, no, pues todo es bonito. Y sí, o sea, la vida de un cristiano, pues es linda.
Pero pues sí, como tú dices, no todo es color No de todo es rosa. color de rosa, amigo. ¿Por qué? Porque hay constantes luchas. Porque esto es carne. Esto es carne. Y el enemigo pues Siempre quiere está atacar. exactamente, está como león rugiente buscando a quien devorar. Como el que decía, a veces el enemigo se acuerda que cada vez de los que están ahí en el mundo, pero de ti, de mí, de Jaciel, de Omar, de todos esos se sabe su nombre, se sabe su rutina, sabe lo que quiere, sabe cómo atacarnos porque nos quiere destruir a nosotros. No a ellos ya los tiene destruidos, nos quiere destruir a nosotros. Y a veces el Señor permite, como a Job le permitió, que nos toquen, pero para probar nuestra fe, para probar lo que realmente creemos y la convicción que tendremos en Él. Así es. Bueno, pues pues sí, te voy a repetir, las luchas. Pero pues tenemos la certeza de que no peleamos solos. ¿Por qué? Porque pues Dios lucha al lado de nosotros. Dios lucha con nosotros. Bueno, pasa el tiempo de yo congregarme. Y te voy a repetir, entro en la prepa, ¿no? Y pues las chicas, X o Y. En ese entonces, pues empiezan a tener una relación con una muchacha. Y al estar en esa relación, pues sí, a causa de esa relación me aparto yo de Dios. Uh-huh. Empieza a influir el pecado en mí. Uh-huh. Que pues es pues la fornicación, todo eso. Bueno, pues me aparto de Dios. Uh-huh. y dejo de buscar de Dios de nuevo. Para ese entonces ya había pasado como buscando a Dios, ya estando en la iglesia firmemente, llevaba yo aproximadamente como un año más o menos. Sí, porque entré a la iglesia, como los 2 meses fue que nos fuimos a Guadalajara y toda esa onda. Llegando de Guadalajara, creo que ese mismo año, cuando llegamos a Guadalajara, o el siguiente año hubo el campamento, ¿no? Sí, radical. Ajá, estuvo el campamento. Pues llegando del campamento, en ese entonces pues ya me estaba yo tratando con esa chica, te digo. Llegando del campamento es cuando empieza pues todo lo malo, por así decirlo. Es como caemos a lo mismo, ¿no? Qué importante es buscar a alguien que realmente comparta tu fe, que comparta tu visión y que no sea yugo desigual, que te vaya a apartar, que te vaya a hacer... Así es. Irte, en vez de acercarte más a los caminos de Dios, que te aleje de los caminos de Dios. Así es, así es. Pues te digo, pasa el campamento. Uh-huh. Y volvemos a llegar. Llego a casa y ella me dice, pues no, pues es que te quiero ver. Y yo, no, pues está bien. Desafortunadamente para mí, iba yo a la iglesia y todo, pero pues te voy a repetir, ya había cuando pasas por el mundo, quedan como esa influencia, pues, uh-huh. Como esas raíces, pues, como dicen vulgarmente, ¿no? Pues donde hubo fuego, lucho, sí, donde hubo fuego, pues quedan cenizas, ¿no? Sí. Y pues eso fue mi lucha constante. Uh-huh. Y pues pasa lo que tiene que pasar y todo. Y pues es cuando me vuelvo a apartar de Dios. Uh-huh. Me aparto de Dios. Sí llegaba yo a la iglesia y todo. Caíste otra vez. Pero ya no lo buscaba como antes. Uh-huh. Llegaba yo a la iglesia, cantaba, o sea, las alabanzas que cantaban. Empezaba ahora el vivir en la doble vida, ¿no? Sí, de exactamente. Repente ya, sí, ¿no? Pero no me vayan a descubrir por acá. Sí, si exactamente. No... Y pues llega el grado en el que termino yo con esa chica, uh-huh. Pero ya queda eso. Uh-huh. Ya queda eso en mí. Y empiezo a vivir, pues, la vida del mundo. Uh-huh. Es cuando empiezo a apartarme de Dios y decido dejar de plano de buscar de Dios. Uh-huh. En la prepa, en la etapa de la prepa. Ya no quiero nada. Sí, exactamente. O sea, yo recuerdo que salía con mis amigos, uh-huh. Bueno, los que... Supuestamente eran amigos, sí, ¿no? Exactamente, porque pues aquel que te ofrece un vaso de cerveza, pues no es tu amigo. Yo por eso te traje coca. Tampoco. La coca es mala, pero... Yo por eso la güey.
Sí, empiezo a salir pues con conocidos. Y ahí volviste a romper tu relación completamente con Dios. Así es. Empiezo a salir con conocidos. Uh-huh. Y empiezo a entrar en el entorno del cigarro, Uh-huh. del alcohol. Que no lo tuve como vicio, pero hice cosas que no hice ni cuando estaba en el mundo. Uh-huh. Y es como te digo, el diablo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, el león no duerme, no descansa. Exactamente, el diablo no duerme, no descansa. El diablo no duerme. Hay un dicho, o no es un dicho, es como algo que dicen los pastores: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora y que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Amén. Exactamente. Alábale que lo iba. Y pues empiezo a salir con amigos, ¿no? Uh-huh. Y el alcohol, la fiesta. Al principio sí fue incómodo para mí empezar a salir. Uh-huh. Porque yo no fumaba, Uh-huh. yo no tomaba. Tú eres el rarito del grupo. Exactamente. Y recuerdo que en la etapa de la prepa, al entrar yo al evangelio, fue una etapa Uh-huh. muy dura para mí. Completamente dura. Porque cada que empezó yo a exponer con las cartulinas Uh-huh. o los papel bond, ahí va el pastor. A predicar el pastor. A predicar. Y yo por fe decía, amén. Así me quiero ver, ¿no? Amén. Y todos, ahí va el pastor, ahí va a pasar el pastorcito a predicar. Y yo, entonces esta amén. para la prueba fue un momento de altas, de bajas, de bajas, donde tú querías realmente buscar de Dios. Exactamente. Pero no buscabas de Dios, en donde tu carne te ganaba, en donde de repente tu convicción bajaba, tu fe disminuía, las situaciones te pesaban en la vida. Uh-huh. Así es. Y aunque tú decías, no, yo sí me veo como pastor, qué difícil es cuando uno lucha. Así es. Cuando uno lucha y cuando muy dentro de ti realmente quieres hacer las cosas bien, pero la carne no te deja. Y es por eso, como lo que dijiste, el que no ora y que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Si no oras y si no ayunas, yo siempre he dicho que la oración y el ayuno no es para que el Señor haga las cosas que tú quieres, sino Así para es. que te llenes del Señor. Así es. Es para llenarse, es para tener una comunión con Él. Y si no tienes esa comunión con Él, sí. no vas a poder nunca. Pues nunca. No, entonces yo creo que rara vez orabas y ayunabas. Tratabas de buscar a Dios, pero rara vez hacías eso, ¿no? Nunca trataba de buscar a Dios y no ayudaba. Sí, es que no es la manera de buscar de Dios. Sí, es como todo. Cuando dice, no, pues es que no es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Exactamente. Y si no tienes de Él, ¿cómo vas a tener de Él si no haces una exactamente. Si no tienes el temor de Dios. Uh-huh. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Exactamente. Y me decían, no, pues ahí va el pastor, ahí va a predicar. Y yo, amén, amén. Sí se puede. Sí, Y amén, luego en la noche, no se puede. Y yo, amén, Dios mío. Sí pasa. Y recuerdo que en ese entonces había un primo que estudiaba conmigo en mi mismo salón. Uh-huh. Me decía, y yo recuerdo que él dijo, estaba atrás de mí, yo me senté adelante de él, Uh-huh. él estaba atrás de mí. Y recuerdo que estaba hablando con su amigo de él. Él estaba hablando con su amigo. Sí. Oye, si Dios multiplicó los panes y los peces, qué bueno que lo sabes, ¿no? Qué bueno que sabes que Dios multiplicó los panes y los peces. Si Dios multiplicó los panes y los peces, dice, tengo hambre, quiero pan. Y en ese entonces, en ese momento, recordé algo y vino palabra a mí y me volteé y le dije, Dios no va a hacer pan en la piedra solamente porque tú quieras. Uh-huh. Si Dios va a hacer algo por ti, lo va a hacer por amor. Uh-huh. Porque si tú estás apartado, lo va a hacer para que no te pierdas más. Y solamente se me quedaban viendo así. Sí, no, y no me dijeron nada más. Y yo me senté y me volteé y dije, ay, Dios mío. ¿Qué dije? Ay, Dios mío. Gracias por ayudarme. Y empieza a pasar el tiempo y sí, Uh-huh. se olvidan, pues ya de tanto molestarme, pues como que ya lo ven normal, ¿no? Y me invitaban a fiestas y tuve que repetir, yo llegaba y más tardaba yo en ir que en lo que regresaba a mi casa, Uh-huh. porque me sentía incómodo. Sí. Pero, oye, Poco a poco, ¿no? y uno dice, no, pues es que yo jamás voy a fumar eso, ¿no? El que busca una tentación Sí, o sea, para vencer, sí, lo vence la tentación. Exactamente, es que el que se mete con fuego se quema. Y uno empieza a darle cabida al diablo. Y un poco. Y yo decía, no, pues es que hay esos que fuman, ¿no? Qué nacos, ¿no?
Y no, veía todos los afuera de la prepa con su cigarrón acá. Y decía, la mecha esos güey. No, hombre, les hace falta atención, decía yo entre, ¿no? Y luego al final tú. Y luego, pues en una fiesta, me acuerdo que iba yo en el carro de un amigo. De un conocido, perdón. Y me pasa un cigarro. Y el que iba manejando dice, no le des, pues él no fuma. ¿Cómo que no fuma? Y yo, estaba acá, ¿no? Y empiezo a toser y para el auto y... ¿Estás fumando? Y le digo, sí. ¿De verdad? Dice. Sí, le digo. Y me acuerdo que ese día íbamos al Oxxo. Íbamos a comprar refresco para mí, porque yo no tomaba. Bueno, no tomo. Yo no tomaba en ese entonces. No, dice, nada más comprar unas sabritas y vamos a convivir, ¿no? A conbeber, decían ahí. Y bueno, nos fuimos a casa de otro conocido. Porque las fiestas siempre eran en casa de un conocido. Esa, el oye, primo de un amigo que no sabes ni quién es. Llegaba el fin de semana, oye, todos vamos a casa de él. Ah, sí, y él decía, sí, vamos. Oye, ¿podemos ir a tu casa? No, pues sí, vénganse. Y él siempre prestaba su casa y íbamos para allá. Y yo, para sentirme incluido, para encajar, pues empiezo a fumar, a beber, ¿no? Sí tomaba, pero no al grado de embriagarme. ¿Por qué? Porque pues yo manejaba moto. Y fumaba y empieza a gustarme. Empieza a gustarme el mundo. Y te voy a repetir, el que juega con fuego se quema. Y ahí fue que caíste por completo de nuevo otra vez, ¿no? Caigo. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, vamos a la iglesia. Y yo le decía, ay, no. Sí, no puedo, porque pues, no puedo, le decía yo. Y empieza a influenciar Dios sobre mí, por la música. Porque a mí desde muy pequeño siempre me ha gustado la música. Bueno, pues tú sí. No mucho poco que me conoces, pues sí, la guitarra, sí, todo eso. Y me gusta. Claro que pues ahorita pues no he tenido mucho tiempo de la guitarra o cosas así, por X o por Y, ¿verdad? Bueno, pues empieza a influenciar Dios en mí por la música. Yo recuerdo que cuando empecé, yo decía, voy a hacer canciones para Dios. Voy a escribir letras para Dios. Pero decido apartarme y es cuando empiezo a escribir letras, pero no para Dios, sino pues otro tipo de letras, ¿verdad? Otro tipo de lenguaje. No era nada grosero, o sea, yo siempre fui muy bohemio. Pero no era para Dios. Sí, yo siempre fui muy bohemio, por así decirlo. Eran canciones como de amor, cosas así, con la guitarra y todo eso. Recuerdo que una vez escribí una canción que de hecho creo que en ese entonces creo que se la mostré pues a mi, que era mi novia. A ver. Sí, que en ese entonces era mi novia y es que está bonita, que no sé qué, y ese día ella fue con nosotros a la fiesta. Y me acuerdo que íbamos en el carro para comprar cheve y toda la onda, ¿no? Oigan, vamos a escuchar la canción que hizo Zach. Y yo, no me hagan eso. No. Y bueno, esa canción cuando estaba apartado, cuando estaba en el mundo, cuando conocí pues a que actualmente es mi esposa, yo se la mostré. Y pues X o Y, ¿no? Sigo en lo que estábamos en el carro y pone la música. Y yo, ay Dios mío, yo con una cara de vergüenza, yo me tapaba, oye, está chida la canción, está bien, no, que no sé qué, y empiezan a inspirarme. Y es cuando digo, no, pues les gustó. Si hice eso y les gustó, ¿no? Puedo hacer algo más. Recuerdo que en ese entonces en Esmar había un programa, o no un programa, sino una actividad que se llamaba La Voz Esmar. ¿Te metiste? Y me metí. ¿Y qué pasó? Y me metí a cantar. Obviamente no canté pues nada para Dios. Me acuerdo que en ese entonces canté creo que una de Vicente Fernández, no me acuerdo bien. ¿Y qué pasó? ¿Ganaste? No ganaste. No gané. No gané, pero quedé en segundo lugar. O sea, quedé en segundo lugar, que pues ya es algo. Y dije, no, quedé en segundo lugar. Yo, sí se puede.
Y empieza a influenciar mucho el enemigo en mí por la música. La banda, el norteño. Al principio fue eso. Bueno. La música, y al ver yo eso, pues yo quería más. Yo decía, mamá, es que yo quiero estudiar música. Yo quiero ser músico. Y mi mamá me decía, sí, yo sé que vas a alabarle a Dios. Tú, no, mamá. No, jefa, ¿cómo vas a decir eso? Decía entre mí, no. Le decía, no, es que yo no quiero eso. Y le decía, y cada que, oye, mamá, es que yo quiero estudiar música. Música, ¿no? Apóyame. Y mi mamá decía, sí, yo sé que vas a ser un gran cantante, un gran músico que le alaba a Dios. Y yo otra vez con lo mismo. Y dale con eso. Dale con eso, ¿no? Y dura. Y decía, no, mamá, es que yo no quiero eso. Y pues bueno, sigo saliendo a fiestas, llegué al grado de ir al carnaval, de salir en un evento del Día de Muertos que se celebra aquí, a salir en un evento del Día de Muertos. O sea, hiciste todo. Sí, agarraste parejo para todas las áreas. Exactamente, me disfracé. Cuando pues sabemos que Dios es un Dios de vida y no de muerte. Ándale. Que celebramos la vida, más no la muerte, ¿verdad? Y ahorita me acuerdo y digo, ay, Dios mío, tantas cosas que hice. Tantas cosas. Al final, ¿cómo fue que regresaste a los caminos de Dios? Bueno. No sé. Pues ahí te va. A ver. Conozco a una chica. Y ella pues no tenía conocimiento, quizá no al 100%, sí sabía, sí conocía de Dios, sabía quién es Dios, pero no sabía que, pues, no conocía al 100% que Dios ama, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios cambia y que Dios es bueno y Él es fiel. Y le empiezo a invitar a mi casa y ella empieza a llegar a mi casa y mi mamá, no, pues ya me voy a la iglesia. Ah, está bien, que te vaya bien. ¿Qué? ¿No vas a ir? No, pues no quiero ir. Aquí me quedo, viendo películas, ¿no? Y en ese entonces esa chica me decía, ¿a dónde va tu mamá? Y yo le dije, va a la iglesia. Y recuerdo que me dijo, ¿y por qué no vamos? Le digo, ¿quieres ir? Sí, me dice. Ah, pues vamos, le dije. Sí, pues sí. Agarré y me puse un pantalón, una playera. Ella creo que iba en pantalón. Llegó en pantalón ese día. Y le digo, pero veo que tu mamá va en falda. Y dice, tengo que ir en falda. Le digo, no te preocupes. Le digo, puedes ir en pantalón. Y sí. Y nos fuimos. Y yo recuerdo haberme sentado hasta atrás. Bueno, ves que está la entrada de la iglesia. Sí, costadito. Al costado izquierdo, ahí estaba. En el cuartito. Ahí estaba ya atrás, pegado a la puerta donde está, ves que está en la entrada de la iglesia y sobresale, ¿no? Ahí estaba ya al costado. Y Geyeli estaba cantando. Y en medio de las alabanzas, Geyeli empieza a ministrar. Y empieza a hablarme. O sea, ella empieza a hablarme. No recuerdo muy bien qué fue lo que dijo, pero ella empieza a hablarme. Bueno, ese fue el primer acercamiento que volví a tener con Dios. Yo en ese entonces ya dije, no, pues es que, Dios mío, Dios, ayúdame. No quiero seguir igual. Quiero buscarte, quiero cambiar. Porque he probado muchas cosas, pero nada me sabe igual. Nada sabe igual que lo que tú me has dado, Dios mío. Bueno, esa fue la primera vez que fuimos. Pasó el tiempo y ella seguía llegando a mi casa y dejamos de ir. Y ella me acuerdo que me dijo, oye, ¿por qué ya no vamos a la iglesia? Le decía, es que no quiero, le decía yo. Pero si quieres ir, vamos, te acompaño, voy contigo.
Sí, me dice, yo sí quiero ir. Yo, bueno, vamos. Y nos fuimos. Fuimos a la iglesia. Nos empezamos a meter más con Dios. Y de la nada, o sea, se hizo costumbre empezar a llegar a la iglesia, a pesar de estar apartado. Y pues le doy muchísimas gracias a Dios por haber puesto pues a esa chica delante de mí, a esa persona que en vez de que yo la rescatara a ella, ella me rescató a mí. Es lo que te digo, la importancia de buscar a alguien que te acerque a Dios y no que te aleje de Dios. Exactamente, y lo más impresionante es que esa persona creía en su religión, porque ella no era cristiana. Ella creía en su religión, creo que era católica. Pero a pesar de eso, en vez de que, te voy a repetir, en vez de que yo la salvara, en vez de que yo la llevara, ella me volvió a llevar a mí. Y pues te la presento, es mi esposa. Dios la bendiga. Hoy en día pues ella es mi esposa. Y pues le doy muchísimas gracias a Dios por haber puesto pues a una mujer, a una persona sabia que en ese entonces no sabía a ciencia cierta, ¿verdad? Vamos a hacer que salude. Préstanos el teléfono para grabarte. Y que salude. Págale por ahí. A ver. Vamos a grabar a la hermana. Hermana. Manda un saludo. Dios le bendiga. Eso. Y yo lo pasas ahorita, toma. Y sí, oye, Isaac, qué bueno que el Señor te concedió tener a tu esposa, que es la que te volvió a acercar los caminos de Dios. Así es. Y fíjate cómo es que encuentra todo esto, en lo que tienes una vida y un testimonio en el que probablemente si el Señor hubiese venido a los pies, tú no hubieses venido a los pies del Señor a través de tu esposa, a través de todo lo que pasó, probablemente tendrías una historia similar. Y dicen por ahí que las personas que no conocen su historia están condenadas a repetirla. Y el Señor te ha librado de eso, Isaac, a través de ella, a través de la búsqueda del Señor. Así es. Una persona como tú que venía de arriba, abajo, de repente decía, yo quiero buscar a Dios, pero mi carne me obliga a estar fuera del Señor y mi espíritu no está alimentado, no está fuerte como para decir, yo puedo estar con Dios, sino solamente tú querías, pero lograrlo es subir tu nivel de relación con el Señor, pero al final de cuentas lo lograste. Y pues el Señor, como dijiste, te concedió a tu esposa que te ha ayudado a estar ahí. Así es. Y mira, Isaac, yo veo en ti hoy que ya no eres el niño o el adolescente que conocí hace unos años. Eres un hombre bien hecho y derecho. Estás en los caminos de Dios de nuevo. Estás casado. Ya tienes tus responsabilidades. Así es. Y como dice, tu vida no es la típica que dice, es todo color rosa, todo es bonito, todo es aquí. Tienes una vida difícil, una vida dura. Así es. Pero el Señor te ha sostenido sobre sobre todas las cosas. Y el Señor ha sido fiel contigo, Isaac. Aunque tú no fuiste siempre fiel, aunque tú no fuiste el más allegado al Señor Jesucristo, pues Él siempre fue fiel contigo. Exactamente. Y es uno de los testimonios que podemos creo que ya no está apagada mi cámara. Ya se apagó mi cámara ya. Es uno de los testimonios que podemos decir, ¿saben qué? A veces no somos completamente fieles, pero Él sí es fiel con nosotros. Isaac es una prueba viva de eso. Pero al final, lo importante es que en un momento las cosas se tienen que dar para que el Señor obre en la vida de cada uno. Hoy, Isaac, pues estás en los caminos de Dios de nuevo. Así es. Estás firme en Él. Así es. Ya pasaste por un proceso difícil, ya asimilaste todo lo que pasó. Exactamente. Y hoy el Señor te concede estar al lado de tu esposa, la mujer que te trajo de nuevo a los caminos del Señor. Así es. Y antes de terminar, quiero que le digas algo ahí a esa cámara, a las personas que están ahí viéndonos. ¿Qué les dirías tú a alguien que probablemente pasa o pasará o está pasando por una situación similar a la tuya, en la que te está sufriendo, en la que su fe no es suficiente, en la que está arriba, abajo, en la que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con el Señor, o sí quiero, pero no puedo, siento que no puedo servirle? ¿Qué le dirías a ellos, a esa cámara? Dale una palabra. Yo sé que Dios usa a todos, y dale una palabra ahí en esa cámara. Pues primero que nada, Dios los bendiga. Quiero decirles que Dios es fiel y Dios es bueno.
Y aunque veamos la tormenta muy de cerca y veamos que el mundo se está acabando de frente a nosotros, que sintamos que ya no podamos más, no es con tus fuerzas, no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Porque después de la tormenta llega la paz y llega la calma. Dios te bendiga. Muchas gracias, Isaac. De verdad que ha sido de bendición, como dije. Así es de bendición cuando el Señor te saca de lo más bajo. Y eres un ejemplo de eso. Yo te puedo decir, Isaac, Dios te bendiga mucho. Y qué bueno que has logrado sobrevivir en la fe después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que has vivido. Y espero que el Señor te siga usando más y el Señor te lleve a lugares más lejos de lo que te ha llevado. Y Isaac, qué bueno que a pesar de todo sigues en el Señor y estás aquí para darnos testimonio. Amén. Para darnos y demostrarnos de que sí se puede. No importa qué pase, no importa qué tan duro sea, no importa cuántas veces el Señor nos diga que no, incluso no importa cuántas veces fallemos, no importa cuántas veces pequemos. El Señor siempre nos recibe con brazos abiertos para limpiarnos, transformarnos y convertirnos en lo que hoy somos. Por ejemplo, Isaac, en lo que tú eres ahora. Dios es fiel. Dios es fiel en todo momento. Dios es fiel en todo momento. Y aunque no lo veamos, aunque digamos es que no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Sabemos que Él está aquí, sabemos que Él está con nosotros. Y aunque vemos muy lejos su mano, aunque nosotros la vemos muy lejos, como dice esa canción, aunque no pueda ver, está sobrando. Así es. Nosotros vemos muy lejos pues lo que Él quiere hacer con nosotros, pero Él está más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos. Así es, aunque parece que está lejos, Él está con nosotros. Así y bueno, el Señor está contigo. No tengas miedo, no te desanimes, no tengas duda, porque Él realmente está contigo. Y aquí nuestro amigo es ejemplo de eso, que a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, Él sigue firme en las manos del Señor. Como dije, la vida en el Evangelio no siempre es color de rosa, no siempre todo es rosas, no todo siempre es supuesta felicidad, pero es felicidad en Cristo, paz y gozo en el Señor Jesucristo. Y muchas gracias por estar aquí, Isaac, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por darnos un poquito de tu testimonio. Y hoy sí nos alargamos más de lo normal, pero está bien, no pasa nada. Ahí los que lo van a ver va a ser de bendición. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí viendo la grabación, por escuchar la grabación en Spotify y en todas las plataformas digitales. Te pido que lo compartas, con un amigo. Si conoces a alguien a quien le pueda servir esta entrevista, este testimonio, compárteselo. Esto es Un Ratito con Efra. Recuerden, las palabras mías pueden fallar, la palabra de mis invitados pueden fallar, pero la única palabra que no falla, ¿Isaac, cuál es? La de Dios. Así que ponte a leerla y nos vemos el siguiente viernes. Dios te bendiga. Muchas gracias, nos vemos. Esto fue Un Ratito con Efra.